Una de las mejores entrevistas que habré visto en un tiempo, la que don Héctor Huerta, uno de los muy pocos periodistas que hay en este canal, hizo con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Dionisio Estrada, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. Hoy la selección mexicana, segundo partido, Copa Oro. Vamos a ver si el Tata Martino sostiene lo que ha mantenido en los últimos días en relación a consolidar el grupo y no mover tanto en la alineación titular. Y justamente Héctor, que ayer se ha sentado a platicar con el presidente de la Federación, de lo que vamos a dar cuenta ahora en esta edición de Picante. ¿Cómo andas, Héctor? Hola, bien, Ricardo. Buenas tardes a todos. Compadre, no exagere, tranquilo. No nada más exagero, una entrevista. Se ponga nervioso, señor. las cosas como son, compadre. Tranquilo todo. Usted es de los pocos periodistas en este canal. Nada. No, fíjate que es muy interesante para saber muchas cosas él tiene 11 meses apenas que entró a la Federación. Más o menos ha venido con un proceso interno de reestructuración interna que ha tenido algunos atorones, como la salida de Gilberto Hernández, que había sido nombrado secretario general, evidentemente con un propósito a largo plazo, y no duró ni los 7 meses, ya se fue de la Federación. Y vamos a escuchar a John de Luisa en esta parte, que primero la inquietud de la gente: ¿por qué no vienen los jugadores de la selección a la selección? ¿Por qué no aceptan las convocatorias? De esto habló también el presidente de la Federación, John de Luisa. Y mientras Álvaro va haciendo la lista de los que sí son periodistas y cómo está esa división que ya Se ve que le dolió, señor. Pero bueno, Puche, vamos a escuchar a John de le Luisa sobre esa negativa de los jugadores a venir a Selección Nacional. Johnny, de lo deportivo, ¿qué opinas de los jugadores que se han negado a venir a la selección nacional? Me parece ahí, Héctor, que habría que hacer un análisis específico en cada uno de los casos. Y en ese sentido creo que el Tata lo ha manejado extraordinariamente bien. A la gente que no quiera venir, pues no se le va a invitar. A la gente que no pueda venir por una razón justificada, se le tendrá consideración para las siguientes nominaciones o las siguientes concentraciones. Y en ese sentido, creo que como lo está haciendo el cuerpo técnico, porque no nada más es el Tata, es todo el grupo de trabajo que él tiene, creo que están generando una competencia interna que es extraordinariamente positiva. Para todos los que vengan, están llegando a luchar por un puesto y se lo están ganando en la cancha. Y esa meritocracia es una de las banderas que tiene el Tata, y creo que eso a corto, a mediano y a largo plazo suma en el proyecto. El caso de Tecatito Corona, que fue el primero que pasó. Realmente ustedes mandaron a los doctores de la Federación, de la selección, para checar con los doctores del Porto. Evidentemente que al no convocarlo el Tata Martino quedó claro que algo pasó, que no hubo voluntad ni del Porto ni de él de venir. Entonces, en ese caso, ¿tú respaldas totalmente al técnico si decide no convocar a un jugador por muy bueno que sea? Totalmente. Yo estuve informado de las diferentes comunicaciones del Tata, de cómo reaccionó tarde y mal el club allá, con toda la parte médica, porque al principio no la mandaron, luego la mandaron demasiado tarde. Nosotros cumplimos con esta parte del deber deportivo de ir a entender cómo estaba el jugador allá. Hubo una parte de sentido común que se le externó el técnico al jugador y dijo: ¿cómo entiendo yo y cómo le explico al resto del grupo y cómo le explico a la afición mexicana que juegas en un partido antes de la fecha FIFA 90 minutos, que juegas en un partido después de la fecha FIFA 90 minutos y justo para la fecha FIFA estás lesionado, ¿no? Y cuando el sentido común no es aplicable, ahí es donde tenemos un problema. Ahora, John, ¿qué van a hacer ustedes a nivel directivo para que no siga ocurriendo esto? Porque hubo muchas concesiones en el pasado a los jugadores y esto tal vez derive en esto que estamos viviendo ahorita. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Un reglamento? ¿Aplicarlo severamente? ¿Qué van a hacer? Primero, creo que es fundamental mantener la extraordinaria comunicación que tiene tanto el Tata como Gerardo Torrado con los jugadores. De esa manera vamos a jugadores que estén en la convocatoria o que estén en el torneo. Jugadores que estén en la convocatoria o que estén en el torneo. Y eso yo estoy seguro que nos regresará. Si en este proceso hemos perdido esta pasión, esta ilusión, esta identidad de llegar y representar al país que nos vio nacer, al país al que le debemos nuestra existencia, yo estoy seguro que en base a los buenos resultados y al trabajo en equipo y esta competencia interna que ha generado el propio Tata, eso va a regresar, sin lugar a dudas. Ahora, el que no quiera estar, no se le va a invitar. Aquí no nos podemos olvidar que el fútbol es un trabajo en equipo.
y lo ganan los equipos. Los jugadores suman en la parte personal, pero al fin del día el que gana es el equipo. Entonces nosotros necesitamos al equipo más robusto. Pero si hay un gran jugador que no tiene la disposición y que va a venir a trabajar a una capacidad a la mitad o a un tercio de lo que él puede entregar, pues entonces esos no suman. Y ahí es donde yo siempre apoyaré al director técnico a tener el mejor equipo posible. Hay jugadores que se han quejado en algunas entrevistas, no públicamente todos, algunos con periodistas se han quejado de que el asunto de las primas siempre les hace ruido hasta el final. Inclusive antes de una Copa del Mundo, a unas horas del primer partido, hay problema en que no se han puesto de acuerdo en las primas. ¿Cómo van a resolver eso en este caso? Hay que entender que las negociaciones económicas en esta y en cualquier industria siempre tienen sus retos. Hoy llevamos ya varios meses platicando del tema con diferentes jugadores, con un grupo que dentro de los mismos jugadores así es, y se ha trabajado de manera consistente con ellos, se les ha ido a visitar Europa, a los que estaban en México se ha platicado con ellos. Yo diría que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en donde sea positivo para las partes, entendiendo que los ingresos principales de los jugadores son sus contratos con los clubes, donde la representatividad de la selección nacional desde luego les tiene que llevar un beneficio económico y que las dos partes de la balanza estemos en ese equilibrio. Estamos muy cerquita y sin lugar a dudas yo estoy convencido de que las dos partes quedaremos muy contentas después de la última estrechada de manos. Ha sido claro, Héctor, John de Luisa, en el aspecto principal, Jesús Corona, el Tecatito, y luego en términos generales y sobre el Tecatito ha sido incluso muy duro. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol dijo no hubo sentido común, el club reaccionó tarde y jugó antes y después de la fecha FIFA, solo estuvo lesionado para la selección nacional. Sí, vaya, no lo dicen esas palabras, pero evidentemente engañó el Tecatito y el Porto sobre todo, y Sergio Conceição en ese entonces, que ya le había tomado la medida a los directivos mexicanos. Cuando mandan a los médicos es solamente para corroborar que él podía venir, que podía estar en la selección, que podía jugar también los partidos de la fecha FIFA y que simplemente él no quiso, el Porto tampoco quiso y dijeron no hacemos caso a la convocatoria. Fue tajante en el sentido de que el Tata Martino tiene todo el respaldo para tomar las decisiones que quiera con los jugadores, en el sentido de que por muy buen jugador que sea, si no tiene voluntad de venir a la selección no va a venir. Esa parte me parece que ya era necesario que alguien la dejara clara y el ejemplo del Tecatito es clarísimo de que en este tipo de casos ya no va a haber concesiones como las hubo siempre en el pasado, ¿no? ¿Está borrado con esto, Tecatito, de la selección? Parece que está borrado ahorita, sí. Sí, y lo dije días atrás. O sea, está en este momento con una cruz y no se la va a quitar, por lo menos hasta que dure la época o la etapa de Gerardo Martino como técnico de la selección. Y creo que hay una parte donde se termina, por supuesto, entendiendo John de Luisa con Gerardo Martino. De acuerdo a información de gente cercana a John de Luisa y que ha trabajado con él, a John de Luisa le gusta ser disciplinado. Le gusta ser exigente. Y cuando él se identifica, que era la palabra que quería decir, se identifica justamente con esa disciplina por el tema del Tecatito con Gerardo Martino, le da todo el apoyo. Pero ojalá esto que menciona John de Luisa, que cuenta con todo el apoyo, ojalá sí sea para todo. No solamente en el tema de los jugadores o de la indisciplina, sino para muchas otras cosas más. Con John de Luisa en la presidencia de la Federación, Álvaro, y con Tata Martino en la dirección técnica del equipo, por lo que deja ver en la entrevista con Héctor, ¿se acabaron los cacicazgos en selección nacional? Esa es la impresión que da, justamente, que no quisieron a Javier el Chicharito Hernández. Atender el nacimiento de tu hijo. Estás en todo, absolutamente todo tu derecho. Y yo tenía la duda hasta antes de la convocatoria de la Copa Oro y decía, jaja, me reía yo, van a terminar convocando al Tecatito. ¿Y qué sucedió? Que al final de cuentas no lo llamaron. Y esa posición, entre otras, la ha terminado ocupando Pizarro, quien sí ha aprovechado sus llamados a la selección mexicana, y a partir de ese primer llamada con el Tata Martino vino el despunte del jugador de los Rayados de Monterrey. Recuerdo en algún momento, previo al nombramiento ya oficial de Gerardo Martino con los partidos del Tuca Ferretti,
y que mucha gente, muchos compañeros, si no mal recuerdo, Ricardo Puch también decía, es que cuando lleguen los torneos importantes como la Copa Oro, de nada van a servir las convocatorias de estos jóvenes del Tuca Ferretti, se van a convocar a los de siempre. Bueno, quedó demostrado, no se convocó al Tecatito, pero además se terminó bajando a Chicharito Hernández de común acuerdo, o como sea. Porque ha sido también, y Héctor, así fue claro, ¿no? John hizo diferencias, dijo, una cosa serán los que no tienen pretexto, digamos, y ahí caso por caso, quedó muy claro el caso de Corona, y dijo, hay otros casos a los que se les dará ese beneficio de la duda y se entenderá, y ahí creo que entra Héctor Herrera, ahí creo que entra lo de Javier Hernández, ¿no? Sí marcó esa diferencia, John de Luisa. Sí, ahí hay que entender que fue una entrevista de 40 minutos, entonces hay que entender que en televisión se reduce la posibilidad de meter parte de la entrevista. En otra parte, cuando hablamos también de Héctor Herrera, le pregunté también, y decía él que en varios casos él le ha dicho al Tata Martino, si tú deseas que nosotros como directivos intervengamos, que hablemos con ellos, dijo, no, esta es la parte deportiva, déjenmela a mí, yo me encargo de eso, mi presidente, deja que yo resuelva estas cosas. Y el criterio con el que ha resuelto el Tata Martino, me parece que los mensajes que ha mandado, este último de que Raúl Jiménez es el mejor centro delantero que tiene México, de los que están aquí y los que están en todo México, o están en otro lado, es clarísimo de que mi titular hoy de centro delantero es Raúl Jiménez, y los demás, incluyendo al goleador histórico, que se gana en un puesto aquí. También, y sobre eso te quiero preguntar, Héctor, ¿qué impresión te deja después de haber platicado con él? Porque así como es muy duro en el mensaje, particularmente insistimos sobre el caso de Tecatito Corona, también reconoce esta negociación que ha habido, acercamiento con los futbolistas europeos, con los de peso importante, dice estamos negociando, estamos a punto de llegar a un acuerdo. Desde tu impresión, John de Luisa abre un frente y dice, vamos a como nos toque con estos futbolistas y a terminar de una vez por todas con este tejemaneje que hay al interior de la selección, o hay también un intento de negociación para, de alguna manera, tratar de que un poco y no sea tan duro el rompimiento? No, yo creo que no hay rompimiento, hay negociación de las primas para no esperar a que lleguen las eliminatorias o llegue el Mundial y todavía no estén definidas las cosas. Él es un hombre, sí, efectivamente lo dijo bien Dionisio, es muy ordenado en sus cosas, tiene la federación trabajando en equipo a todo mundo, ha repartido muy bien las responsabilidades. Yo he conocido muchos presidentes de la federación, casi a todos, y de los modelos anteriores de Decio de María, que era muy protagónico y daba muchos favores por teléfono, hay grabaciones por ahí que han circulado de él haciendo concesiones con muchísimos dirigentes en casos específicos, yo te ayudo acá y tú me ayudas acá, muchas cosas. Don Justino Compeán, que era otro modelo de un dirigente mucho más de otra época, pues hoy es un presidente más moderno, me parece, es un hombre que está 48 años tiene una visión internacional de más altura que los demás, porque él ya fue presidente del comité organizador de mundiales juveniles sub-21, sub-17 y la FIFA lo tiene considerado también inclusive para ocupar en algún momento un puesto internacional. Entonces es un hombre que tiene realmente una estructura y lo deja muy claro todo. A mí me gustó que dijo, los jugadores su principal ingreso es lo que ganan en los clubes, lo dejó clarísimo. Sí. También tienen que ganar aquí algo, claro, tienen que ganar por venir a la selección, por supuesto, pero no van a ganar las millonadas que seguramente ellos querrán, ¿no? O sea, van a llegar a un punto de negociación. A mí me parece que los mensajes han sido muy, muy claros. No me parece que haya rompimiento ni distanciamiento. Hay una negociación ahorita, pero sí el que está también dejando las cosas muy claras es el Tata Martino. Bueno, pues lo vamos a seguir escuchando al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol después de la primera pausa en Fútbol Picante, esa charla que ha tenido con Héctor Huerta. Tocará tema también de Copa América. ¿Cómo está esa negociación con Conmebol? ¿Hay posibilidad?